que va a enfrentar a unos hombres fuertemente armados con fusiles y también con armas cortas. Déjeme entonces, precisamente sobre eso que usted narra, saludar a Leonardo Escué, que es autoridad indígena del resguardo de San Francisco en Toribío, en el Cauca. Señor Escué, bienvenido, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Un cordial saludo a la amable audiencia de este medio de comunicación y también enviar un saludo solidario a las comunidades y especialmente a las familias que resultaron afectadas con el hecho del pasado sábado. Lamentando enormemente esta situación que están viviendo ustedes en los resguardos con los grupos al margen de la ley, y ahí es donde va mi primera pregunta, señor Escué, y es ¿a qué se debe el recrudecimiento de la violencia y sobre todo hacia los indígenas que en medio de la guerra con las guerrillas siempre han sido los más afectados? Yo creo que aquí obedece a unos intereses que tienen estos grupos armados, pero que no son intereses tanto políticos. Yo creo que los intereses más son económicos, de los cuales o por los cuales estos grupos armados se han ubicado en estos corredores. Y cuando digo económicos, pues es a través de la extorsión, a través de el cobro de impuestos o vacunas, como se llaman, y aprovechando que aquí en el municipio de Toribío, desde la década del año 2010 hacia acá, pues ha venido proliferando los cultivos de uso ilícito, concretamente el cannabis. Señor Leonardo Escué, en el caso específico del que estamos hablando, pues se origina por la intención de la mayor asesinada de evitar el reclutamiento de un menor de edad. Y por eso lo que quiero preguntarle es ¿en qué consiste este fenómeno del reclutamiento de menores de edad indígenas? Que claro, siempre ha habido, pero es que lo que está pasando con las comunidades indígenas, y aquí lo hemos denunciado en el Chocó también, que conlleva suicidios de los jóvenes indígenas, parece que cada vez se pone peor, y no sé si es que esto les da muchos réditos a los grupos armados o son muy efectivos los menores de edad reclutados como para que ellos sigan en esto, pues a pesar de la atrocidad que significa. Sí, eso es parte de la estrategia militar de este grupo armado, en un afán, yo creo, en un afán de engrosar sus filas, y esto debido también a las fuertes confrontaciones que este grupo ha tenido, y que nos hemos enterado por medios de comunicación también, en el sur del Cauca. Pero sobre todo, también aprovechan la vulnerabilidad de estos jóvenes, la necesidad de estos jóvenes, la falta de oportunidades hacia ellos, ¿no? Entonces parece que es muy fácil convencerlos a través de promesas, a través de engaños, porque muchos de ellos han sido engañados y que algunos de ellos ni siquiera reclutados, ¿no? Aquí algo más macabro, y es que engañan a los jóvenes, a algunos, y los llevan, y podría decir que los venden a los grupos armados. Qué horror. Señor Escué, mire, cuando fue el asesinato de la mayora Carmelina Yule, el ministro de Defensa Iván Velázquez publicó un mensaje en la red X, se lo voy a leer, dice: los ataques del Estado Mayor Central a los pueblos indígenas del Cauca, ayer asesinando a la mayora Carmelina Yule y hoy disparando contra la caravana que conducía su cuerpo a Toribío, muestran el desprecio que ese grupo armado ilegal tiene hacia las comunidades que pretende sojuzgar. Y yo le quiero preguntar a usted sobre la presencia que hace el ejército en la región, y si ustedes se han sentido protegidos, si sienten esa presencia como efectiva, la presencia del ejército. Nosotros aquí como comunidad indígena del municipio de Toribío, desde el año 2005 tenemos presencia militar. En el momento hay 2 bases militares aquí en el municipio, hay un puesto de policía, hay policía, en una infraestructura tal vez la más robusta del país, usted ya lo conoce, ha resistido un sinnúmero de tomas guerrilleras. Más sin embargo, la presencia de la fuerza pública aquí no ha sido ninguna garantía para las comunidades indígenas. De hecho, el lema nuestro: ningún actor armado defiende la vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que han habido aquí bases militares, en medio de ellos, desde el 2012 hacia acá, proliferaron tranquilamente los cultivos de uso ilícito. Tranquilamente aquí salen los cargamentos,
de marihuana. Aquí tranquilamente la Goberto Ramos y las antiguas FARC también tienen instalados, las antiguas tenían instalados retenes sobre las vías de acceso al territorio. Ahora con más frecuencia la disidencia de las FARC, retenes ilegales instalados aquí a pocos metros del casco urbano, retenes para el cobro de vacunas en la vereda La Despensa, en la vereda del Tierrero, en la vereda Pajarito y de ahí hacia abajo. Y eso está al frente de las bases militares, ¿no? Entonces ahí el interrogante que nosotros tenemos es, allí pareciera que hay un acuerdo entre la fuerza pública y estos grupos al servicio del narcotráfico, o ¿por qué no se hace nada? Aquí a menos de 50 metros de la estación de policía han habido asesinatos de comuneros indígenas sobre las vías. Estos grupos armados a diario se desplazan en vehículos uniformados, en fusilados, hasta en vehículos blindados incluso. Entonces uno ahí se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando? Señor Escue, esa connivencia entre las fuerzas militares y estos grupos al margen de la ley que usted dice pareciera que estuviera dándose, pues porque ahí están los batallones ahí al lado, ¿viene de tiempo atrás o es reciente? ¿Y por qué le hago la pregunta de si viene de tiempo atrás o es reciente? Porque al gobierno actual se le acusa del recrudecimiento de la violencia, entre otras cosas, por enviar órdenes que hacen que la fuerza pública tenga una actividad pasmosa frente a lo que está pasando con las bandas criminales por cuenta de lo que está pasando con la paz total, con las negociaciones y demás. Sí, vemos esta pasividad de la fuerza pública aquí en el territorio después del año 2012, cuando adelantamos también acciones de control social y cuidado del territorio en el Cerro Berlín. De ahí para acá se ha visto esa pasividad. Uno diría, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el interés político, económico que se está orquestando o que se viene orquestando en contra de las mismas comunidades indígenas? Porque aquí nos ha tocado a nosotros siempre. Mira, en medio de la presencia militar, acá ocurrió la masacre de la autoridad de Tacoyo en el año 2019, la masacre de Gargantillas, con un poco de menores de edad allí que fueron asesinados. Entonces, por eso nosotros hemos tomado la decisión de no esperar, y de hecho tenemos plenas facultades legales, constitucionales, y como autoridades indígenas para materializar las orientaciones de las asambleas. Pero señor Escue, sí, señor. Señor Escue, mire, no, es que lo que usted está diciendo es gravísimo, porque está planteándose una complicidad o por lo menos una omisión muy grave por parte de la fuerza pública, las fuerzas militares, en defensa de una comunidad que está siendo agredida, está siendo atacada por una organización al margen de la ley. Entonces, se supone que el Estado, por eso es que uno siempre insiste en que el Estado tiene que estar presente, y una manera de estar presente el Estado también es a través de la fuerza pública, a través de las fuerzas militares. Pero si esas fuerzas militares, como usted lo está diciendo, lo está denunciando hoy acá, tiene una complicidad o una presunta complicidad con estas organizaciones armadas criminales al margen de la ley, entonces quedan ustedes en el peor de los mundos. ¿Qué pruebas tiene de que efectivamente esa situación se está presentando, señor Escue? ¿Por qué lo dice? Mira, la mejor prueba que hay es que aquí, sobre las vías, hay retenes instalados a diario de este grupo armado. Y eso está a una distancia, yo creo que no más de 1,5 kilómetros de donde están ubicadas las bases militares. No está a más distancia. Y uno dice, ¿y ahí qué está pasando? Es que no están de civil, es que ahí hay jóvenes, hay jovencitos, hay niños uniformados, enfusilados, haciendo esos retenes. Y uno dice, ¿y el ejército? ¿Y la policía qué hace si por aquí se la pasan incluso estos grupos, integrantes de estos grupos armados, en la calle, en los establecimientos públicos, haciendo disparos, asesinando a la gente? Uno dice, entonces, ¿dónde está el cumplimiento de esa función constitucional que tienen? ¿Dónde está? No la hemos visto, no la hemos visto. Y entonces dicen ustedes, señor Escue, la decisión es que la Guardia Indígena asuma el control territorial, que haga retenes, que haga operativos y que incluso capture a los asesinos de Carmelina Yacue.
¿Eso no le parece a usted que es un poco riesgoso? Porque, o sea, estamos hablando de una guardia indígena que solamente tiene un bastón de mando y se van a enfrentar a un grupo armado con fusiles. ¿No temen ustedes, los indígenas del Cauca, que se pueda presentar una masacre? Sí, todos aquí como humanos sentimos miedo. Como comuneros indígenas sentimos miedo. Pero dicen nuestros mayores, los grupos armados nos han quitado tanto que ya nos quitaron hasta el miedo. Entonces, en medio de la situación no tenemos más opción. O reaccionamos como comunidades indígenas o nos seguimos dejando matar. O nos seguimos dejando reclutar a nuestros menores. Seguimos dejando que desaparezcan nuestros comuneros. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? No tenemos más que hacer. Y pues reconocimiento legal, constitucional, jurisprudencial lo tenemos. Entonces vamos a actuar asumiendo todos los riesgos que ello implica. Yo les decía a la comunidad cuando estaba orientando estas acciones. Entonces también, compañeros, seamos conscientes que tenemos que alistarnos, prepararnos de tal manera que hasta vamos a tener que alistar bolsas para seguir recogiendo cuerpos. Pero no nos vamos a seguir arrodillando a estos actores armados. No, señores, ya no más. Ya es hora de reaccionar. Esa es la orientación que ha dado la Asamblea Comunitaria. Pero pues obviamente que esto que usted dice, entendiéndolo, pues genera mucho temor, porque lo que se puede venir es un derramamiento de sangre mucho mayor al que ya hemos vivido en los territorios. Y por eso quizá mi última pregunta, señor Escué, es sobre la respuesta del gobierno y el apoyo de las comunidades indígenas al gobierno actual en esas negociaciones de paz con estos grupos al margen de la ley, porque el viernes, cuando se generó ese discurso del presidente Gustavo Petro en Cali, en Puerto Rellena, donde habló de constituyente y demás, pues estaba ahí acompañado de la minga indígena, que viajó a Cali, entre otras cosas, para apoyar al gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo compagina esto que usted nos está diciendo en estos momentos con ese apoyo y con esa reunión con el gobierno nacional? Mira, después de la reunión y después de los hechos lamentables del sábado, me llamó a mí personalmente el ministro del Interior, ¿cierto? Para informarme que habían dado la orden de realizar acciones a la fuerza pública. No me está consultando. Nosotros como comunidad tampoco le hemos pedido al ministro, ni del Interior ni de Defensa, apoyo de las fuerzas militares. Nosotros tenemos claro que las fuerzas militares tienen un deber constitucional y que yo creo que suficiente es con que lo cumplan. Y aquí hago la claridad. Nosotros como autoridades nunca nos hemos opuesto a las acciones militares. Las veces que han salido en noticias y que también han servido para estigmatizarnos, han sido acciones muy propias de las comunidades, algunas tal vez sin mucha claridad, algunas tal vez atendiendo a algunos intereses personales, pero como autoridad no nos hemos opuesto, no nos vamos a oponer, pero también dejamos claro que estos problemas, esta situación que estamos viviendo las comunidades indígenas, no se resuelve únicamente con militarización de los territorios, no se resuelve. Por eso el llamado que hacemos es a una conversa con el gobierno nacional en el marco de la integralidad, porque hay que resolver también problemas estructurales. ¿Y el gobierno nacional ha estado abierto a esto que usted ha planteado en esa discusión o en esa llamada, más que discusión, con el ministro del Interior? ¿Usted le planteó esto y cuál ha sido la receptividad del gobierno nacional? Bueno, sobre ello estamos adelantando conversaciones. El gobierno, a través del Ministerio del Interior, nos ha manifestado toda la disposición. Esperamos que no se quede simplemente en una manifestación, que se pueda materializar con acciones concretas, contundentes, en favor de las comunidades indígenas. Pues don Leonardo Escué, autoridad indígena en Toribío, en el departamento del Cauca, muchas gracias por atendernos, lamentando mucho esta situación y obviamente quedando preocupados por cuenta de lo que usted dice, que ya no se aguantan más, y si les toca a ustedes empezar a enfrentarse con los grupos al margen de la ley, pues se enfrentan a ellos. Y pues a ver si hay respuesta del gobierno nacional a solucionar pues que son problemas estructurales que tenemos en Colombia. Mil gracias por habernos atendido, Camila, el día de hoy. Una sola cosa antes de que se vaya, señor Escué, es que me queda una duda. ¿Qué dice la Jurisdicción Especial Indígena, señor Escué, en cuanto a penas para los homicidas? En este caso, para los hombres que asesinaron a
a la lideresa indígena, ¿qué pena les podría aplicar la jurisdicción indígena? Nosotros, de acuerdo al mandato constitucional donde se nos ha reconocido funciones jurisdiccionales, podemos determinar sanciones que van desde trabajo comunitario, desde acciones con contenido reparador, hasta solicitar apoyo en cumplimiento de la norma, decreto 1953, artículo 96 de la ley del decreto 2014, al INPEC para que nos preste patios para aislar a estos comuneros de manera temporal. Eso lo hemos venido haciendo, eso ya está en la normatividad y estamos prestos también a seguir conversando con la institucionalidad, a dialogar con la institucionalidad, a dialogar con el gobierno, pero no descartamos tampoco la posibilidad de dialogar con los actores armados. Pues señor Escue, mil gracias por atendernos. Feliz resto de día para usted. Bien, muchas gracias a ustedes. Y